Revisar qué se entiende de educación para la salud, que lo vamos a reconocer como EPS. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, también, ¿no es cierto?, tiene su postura y tiene una definición para lo que es la educación para la salud, y dice entonces que es cualquier combinación de actividades de información y educación que lleve a una situación en la que las personas deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la salud, hagan lo que puedan de manera individual y colectiva para mantenerla y busquen ayuda cuando la necesiten. Eso es lo que pretende la educación para la salud. Llegar a las personas, ¿no es cierto?, a través de actividades de información, de educación, talleres, charlas, informativos, folletos, trípticos, etcétera. ¿Para qué? Para que estas personas mantengan la salud y también para que recuperen la salud en algunos casos y en otros, ¿no es cierto?, para evitar que se enfermen. La educación para la salud es una herramienta de la promoción de la salud, que es uno de los roles que tenemos nosotros como enfermeras y enfermeros. Entonces, ella tendrá que ocuparse, además de crear oportunidades de aprendizajes para facilitar cambios de conducta o estilos de vida, también sirve para que la gente conozca y analice las causas sociales, económicas y ambientales que influyen en la salud de la comunidad. Esto que veíamos nosotros el año pasado, lo que tiene que ver con las determinantes de la salud, determinantes sociales, determinantes económicas, ambientales, que muchas veces el común de las personas no lo asocian con el estado de salud. Sienten que es independiente y que no tiene nada que ver. Pero nosotros ya sabemos que sí, que tiene una influencia muy importante en la calidad de vida de las personas. Esto entonces significa una superación del papel tradicional que se le atribuía a la educación para la salud, limitado antiguamente a cambiar las conductas de riesgo solamente de los individuos, convirtiéndose hoy en un potente instrumento para el cambio. Hoy con la pandemia vemos, ¿verdad?, cómo, cuál es la importancia de educar a la población, cuál es la importancia de poder transmitir este mensaje de manera clara. Hola. Hola, hola Francisca. Rápido, porque justo tengo que ir a Sí, no, solamente saludando que los chiquillos te conozcan. Yo ya les conté que vamos a contar contigo, que le vas a enviar sus datos, ¿verdad? Que vamos a trabajar en conjunto. Les voy a enviar mi contacto por el chat ahora. Y bueno, cualquier cosita me avisan y yo estoy siempre disponible. Le voy a mandar mi número igual. Si es que no le conecto el correo, me mandan un WhatsApp. Buen turno. ¿Ya? ¿Cómo? Buen turno. Oh, gracias. Nos vemos. Chao. Nos vemos, chao. Bien. Ella es Francisca, entonces, Francisca Arancibia, enfermera, que va a trabajar en conjunto con nosotros. Ahí les va a mandar por el chat los datos para que ustedes los tengan el contacto. Oye, se me abrieron un poquito. Se me abrieron un poquito abajo. Me quedaron secas. Ya. La educación para la salud debe ser una herramienta más del quehacer diario del personal de salud y convertirse en una parte indivisible entre la relación del individuo y la comunidad con los servicios. Esto también lo hemos conversado muchísimas veces y yo creo que ya ustedes también en el tiempo que llevan también se los han dicho y lo saben. O sea, la educación, el promover la salud, ¿no es cierto?, es parte inherente a nuestro rol. No importa dónde estemos, no importa dónde estemos trabajando, no importa si estamos en un hospital, si estamos en una clínica, si estamos en una empresa, en un colegio, donde estemos, no podemos olvidarnos de este importante rol que tenemos de educar a las personas, ¿no es cierto?, que nos rodean.
La educación para la salud entonces permite también la transmisión de información, fomenta la motivación de las habilidades personales y la autoestima necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Traernos para acá. Este proceso, ¿de qué se trata? Entonces decíamos que la educación para la salud es parte de la estrategia de promoción de salud basada en el fomento de una vida saludable, donde debemos estimular también a los individuos al autocuidado, entregarles herramientas para que ellos sean los protagonistas de su propia salud y no una salud asistencialista, que los tenemos que llevar de la mano, que si no estamos nosotros presentes, el individuo no cumple con las indicaciones que se le dan. O sea, cada uno de nosotros debe hacerse responsable de su propia salud. Entonces, esto, dice, se representa en la conducta de los individuos, en la utilización de conceptos y hábitos saludables, valores y normas de vida que generen actitudes favorables para la salud. Si nuestras educaciones son fructíferas y han llegado a un terreno fértil, vamos a ver conductas de las personas, ¿no es cierto?, que nos van a dar cuenta, en definitiva, de que han acatado o comprendido el conocimiento o la educación que le hemos entregado. ¿En qué consiste? Consiste en aprender, ¿no es cierto?, a partir de lo que ya se sabe para adquirir un nuevo conocimiento. Siempre es importante el conocimiento previo. Cuando hacemos educaciones, debemos partir preguntándole a las personas qué saben o qué entienden por un determinado tema. Muchas veces esos conocimientos previos pueden estar bien, como en otras ocasiones también pueden estar equivocados. Y ahí es donde hay que intervenir, ¿no es cierto?, para corregir ese conocimiento. Lo interesante del aprendizaje, dice, es incorporar cosas importantes que ejerzan influencia trascendente sobre la propia conducta, es decir, cosas que influyen significativamente sobre el comportamiento. Cada uno de nosotros puede aprender muchas cosas, pero uno es capaz, ¿no es cierto?, también de hacer una selección de toda esa información que le llega y quedarse con lo más importante. La metodología supone la utilización del espacio, el tiempo, los recursos humanos y materiales, así como las relaciones de comunicación, que son muy importantes, de forma que se pongan en marcha estrategias educativas en los diversos ámbitos de actualización y relación entre los profesionales y los usuarios de los centros de salud. Es ahí el principal espacio que nosotros tenemos para nuestra educación, son los centros de salud. Pero hoy día que estamos viendo, ¿no es cierto?, el tema del escolar, sabemos que el colegio hoy día es un importante espacio para educar a los niños y un espacio que puede ser ocupado por una enfermera o enfermero. Ya, la educación para la salud, vista como un proceso de comunicación, implica la transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor. Aquí tenemos que mirar un poquito hacia atrás cuando estábamos en el colegio, en las clases de lenguaje, y nos hablaban, ¿no es cierto?, de que para que exista comunicación debe existir un emisor, que es el que envía el mensaje, un receptor, que es quien lo recibe, y un mensaje. Y ese mensaje, que es lo que yo comunico, eso debe ser entregado en un lenguaje simple, comprensible y de acuerdo a las capacidades que tenga el otro. Entonces, estos elementos son claves en el proceso de educación. Primero tenemos el educador en salud o el emisor. Esta es toda persona que contribuye de forma consciente o inconsciente a que los individuos adopten una conducta en beneficio de su salud. Y la transmisión inconsciente que nosotros podemos hacer hacia los otros es a través de nuestros ejemplos. Ya, uno dice que debe predicar con el ejemplo, y esto especialmente cuando estamos con niños. Y es importante cuando hacemos educaciones a los escolares también trabajar con las familias
porque no sacamos nada, ¿verdad?, con inculcarle a un niño que es importante lavarse los dientes si en su casa nadie se los lava. ¿Ya? Entonces, esa es como el mensaje inconsciente o la educación inconsciente que hacemos. El mensaje se transmite a través de la palabra, ¿ya?, que puede ser oral, escrita o por medio de la imagen, e indirectamente a través del ejemplo que se deriva de las conductas y actitudes del educador en salud, que era lo que yo les estaba diciendo. Y el receptor va a ser el individuo o el grupo de personas a la que se dirige la educación para la salud. La educación para la salud es considerada entonces como un fenómeno pedagógico que implica la existencia de un proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un poco lo que ustedes también están viviendo en la universidad. La enseñanza son las actividades que buscan desarrollar las facultades individuales para conseguir los objetivos de la acción de capacitación. Y el aprendizaje es un proceso que se construye en función de las experiencias personales y que cuando es significativo produce un cambio duradero en la forma de actuar, pensar y sentir de las personas. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo que ustedes están viviendo, ¿no es cierto? Cuando yo soy capaz de incorporar ese conocimiento, de entenderlo, de elaborarlo, ese conocimiento se queda conmigo y no lo pierdo. Entonces, cuando yo estoy escuchando una clase o estoy en una capacitación o estoy recibiendo una información del otro, si no estoy poniendo atención, malamente voy a poder incorporar ese conocimiento o esa enseñanza, ¿ya? Entonces, para eso hay que estar bien dispuesto y muchas veces tener que estar repasando, porque no basta que a uno le digan una vez algo y a uno se le queda, ¿no es cierto?, y lo incorpora. No, el conocimiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene tiempo, tiene procesos que van a tener muchos factores que lo pueden afectar. Y las personas aprenden todas de distintas maneras, ¿ya? Algunas aprenden repitiendo, leyendo en voz alta, otros leyendo, otros mirando imágenes, otros haciendo asociaciones con otras cosas, y de esa manera van incorporando el conocimiento. ¿Qué metodologías educativas podemos utilizar para llegar a nuestros usuarios o al receptor? La metodología, sin lugar a dudas, debe estar relacionada con las características de los receptores, ¿verdad? ¿Quiénes son los que tenemos al frente? Generalmente, cuando nosotros hacemos educaciones, tenemos a veces grupos muy heterogéneos en cuanto a edad, en cuanto a escolaridad, condiciones económicas, ¿ya? Y eso hay que tenerlo muy presente cuando uno elabora una educación, sobre todo para ver el lenguaje en que yo me voy a expresar. Si estoy en una capacitación donde al frente tengo colegas o tengo gente que es del equipo de salud, mi lenguaje entonces tendrá que ser a ese nivel, un lenguaje técnico que es el que utilizamos nosotros. Pero si esa capacitación la voy a llevar a lo mejor a una población o a un sector rural, tengo que acomodarme eso que quiero enseñar de tal manera que todos me puedan comprender, ¿ya? Sin que por eso tenga que caer a veces en modismos que ofenden al otro, ¿ya? Que el otro se siente a veces diminutivo, palabras así como demasiado del vulgo. A veces la gente se molesta porque dicen, ¿por qué me habla así si yo entiendo también de otra manera? Entonces hay que ser muy cuidadosos en eso. Sin embargo, dice, aun cuando tenemos que conocer las características de nuestros receptores, en todos los casos debemos realizar actividades orientadas a construir y reconstruir conocimiento. Hay que invitar a las personas a que participen, hay que valorar sus opiniones y actitudes. Tenemos que invitarlos también a interactuar entre sí, a que compartan experiencias y a mostrarles cómo deben actuar y apliquen lo aprendido. Hay muchas personas, y yo creo que a la mayoría también de nosotros nos pasa, que aprendemos mucho de las experiencias de los demás. De ahí que sean tan importantes todas estas terapias que se hacen de rehabilitación
o todos estos grupos de apoyo que existen frente a situaciones de duelo, fallecimiento de hijos, pacientes con cánceres, pacientes con adicciones, donde el tratamiento o la terapia forma la conversación, el compartir experiencias con otros que han vivido la misma situación, está incorporada. Y eso ayuda mucho. ¿Qué tipo de niveles de intervención o de educación podemos hacer? Existen 3 niveles de intervención que son los más utilizados, que es la educación masiva, la educación grupal y la educación individual. Masiva, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, es a muchas personas, y esta es una intervención, dice, utilizada cuando es necesario cambiar conductas o actitudes muy arraigadas en la población, o cuando quiero enviar un mensaje o una educación que es indispensable para la salud de toda la población. Eso hoy día lo podemos ver, ¿no es cierto?, en lo que es el manejo de la pandemia. Toda la educación, que ya no solamente a nivel país, sino que a nivel mundial, eso es una educación masiva. Cómo nos están diciendo de manera permanente cuáles son los cuidados que debemos tener frente a esta pandemia. El lavado de manos, las medidas de higiene, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, etcétera. ¿Ya? El objetivo de este nivel de educación masivo es poner en práctica formas de educación dirigidas a fomentar la salud pública de un área, región o país. O no solamente a fomentar la salud, sino que en este caso, como el de la pandemia, a evitar que la población se enferme o a disminuir en realidad el riesgo de enfermar, porque todavía hay muchas personas, ¿no es cierto?, que pese a cumplir las medidas se han infectado. El ámbito de acción es la población en general, y los recursos que se utilizan para transmitir esta educación es a través de folletos, carteles, trípticos, pero de manera muy especial a través de los medios de comunicación, como la prensa, la radio, la televisión, el internet. Y todo lo que tiene que ver también con redes sociales, hoy día que son los utilizados. En la educación grupal, bueno, aquí hablamos de, utilizamos nosotros esta educación, va a ser el trabajo que se hace en los CEFAM o en los consultorios, donde se hacen educaciones para diferentes grupos de personas dependiendo de su patología crónica. A los crónicos se les hace mucho esto. También se hacen capacitación, o sea, educaciones para evitar el riesgo de contraer la tuberculosis, cuando se hace promoción para las vacunas, para la influenza. Bueno, hay muchísimas millones de educaciones de tipo grupal. Son las que más utilizamos, una de las que más utilizamos nosotros. El objetivo también es informar, motivar, intercambiar conocimientos e inducir conductas y actitudes de un determinado grupo poblacional en relación con su salud. Siempre como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, que tengan estilos saludables de vida, ¿no es cierto?, y que eviten enfermedades. Los ámbitos de acción, los centros educativos, grupos de la comunidad, grupos, asociaciones de deporte, grupos de iglesia, grupos de mamás con niños con algún problema. Bueno, hay millones de grupos en la comunidad, ¿no es cierto?, a los que podemos acudir. Y en eso también están los colegios. Colegios, jardines infantiles, comedores, etc. Las actividades, ¿cuál es la metodología para esta educación? Talleres, lo más frecuente, charlas, cursos, utilizando también diferentes técnicas. Y la educación individual, que esta, como les decía, es inherente a nosotros siempre. Ustedes se van a dar cuenta, ya yo creo de repente como alumnos y después especialmente cuando sean profesionales,
de que uno como que el cartel de enfermera o de enfermero no se lo saca nunca. Entonces, permanentemente anda haciendo educación. O bien, la gente, como sabe que uno es del área de la salud, donde uno vaya, le hacen alguna pregunta relacionada con el tema. Entonces, tenemos muchísimas instancias para hacer esta educación individual. Estas son intervenciones dirigidas a individuos, ya son de 1 a 1, para abordar un problema de salud determinado o aspectos de salud. Esto lo vamos a hacer siempre en un contacto con un paciente, ya sea en un servicio clínico o bien, y de manera especial y obligatoria en realidad, en los controles de los CEFAM, donde se hace control a las personas. El objetivo también es informar, motivar, intercambiar conocimiento, inducir conductas y actitudes positivas en los individuos en relación con su salud. ¿Cómo cuidarse? El ámbito de acción generalmente son los servicios de salud y los escenarios familiares. Y las actividades, la conversación. Uno a veces piensa que la conversación no la considera como una metodología, pero a veces es la más efectiva de todas. Conversando con el otro, ¿no es cierto?, uno va descubriendo cosas que el otro necesita, necesidades, ¿no es cierto?, y también le va aportando. El consejo profesional y las técnicas de apoyo son principalmente los folletos, esto de entregarle un tríptico, un díptico, ¿no es cierto?, que las personas se llevan a su casa, que, los más responsables los ponen en un lugar visible, los están de manera frecuente leyendo, los comparten con la familia. Otros los guardan o los botan a la salida del CEFAM. Profe, de los 3 tipos de educaciones, ¿cuál sería como el mejor o el que más rinde, por así decirlo? Es que lo que pasa es que todo depende de cuál es el objetivo de nuestra capacitación, pero siempre yo diría que las grupales para nosotros, ¿ya? Porque el conocimiento ustedes saben también que se transmite. Entonces, si yo educo a un grupo de personas, yo sé que esas personas, una vez que vuelvan a sus hogares o a los lugares donde trabajan, pueden ser también un mensajero de este conocimiento que yo quise entregar. Pero va a depender mucho de cuáles son los objetivos que yo tengo. Ya, profe, gracias. Ahora, ¿qué factores intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Esto también lo tenemos que tener bien presente, pensando nosotros o ustedes, en el proyecto que tienen que elaborar. Este proyecto que van a elaborar está dirigido a escolares entre primero básico y cuarto básico. Primero básico y octavo básico. Los que ya están en octavo básico ya no son escolares, o sea, son escolares porque están en la escuela, pero ya están en una etapa del adolescente. Están entrando en el proceso, ¿no es cierto?, de la pubertad. Entonces, cuando ustedes seleccionen sus temas a trabajar, tienen que mentalizar también a quién va dirigido, para poder elaborar usar, mejor dicho, una metodología acorde a esos niños. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? ¿Cuáles son las características de los estudiantes? Primero, en cuanto a edad, y eso marca una pauta. Va a ser muy distinto que ustedes vayan a hacer una educación a un primero básico con 40 alumnos de 6 años, ¿verdad? 6, 7 años, que es la edad, a que vayan a hacer una capacitación o una educación a un octavo básico, donde también están los 40, pero con edades ya de 13, 14, algunos hasta 15 años. Entonces, la actitud de esos niños y lo que esperan ellos, o sea, es diferente. El tamaño del grupo, obvio. Si educo a 5, no es lo mismo que educar a 40. El interés de los alumnos. ¿Cuáles son las cosas que a ellos les interesan? Los conocimientos previos del tema, saber si esa población a la que yo voy a educar tiene qué tipo de conocimientos tiene. En los casos, por ejemplo, de lo que ustedes van a hacer es difícil porque nosotros no vamos a ir a hacer una encuesta o a preguntar a los escolares, ¿no es cierto?, qué les interesa. Los temas se los voy a dar yo y ustedes van a tener que elegir dentro de
del listado de temas, los que a ustedes más les interesen trabajar. El nivel cultural que tiene la población a la que voy a educar, las aptitudes, las edades, las ambiciones y prioridades del grupo, el nivel de instrucción general, la presencia de grupos sociales o de líderes en este grupo a educar, los conocimientos, actitudes, hábitos en salud y factores ambientales relacionados con las conductas en salud. Estos factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje es para todo tipo de personas, ¿ya? Por eso que ahí habla del nivel cultural, habla también, ustedes saben que, y lo vimos cuando hicimos Salud y Sociedad, cuando uno va a elaborar una intervención educativa, debe hacer un diagnóstico de cuáles son las necesidades primero del otro. Y desde ahí, ¿no es cierto?, poder plantear y elaborar un programa educativo. ¿Qué requisitos deben tener las personas que realizan educación? O sea, nosotros, que somos los emisores de este mensaje. ¿Qué se nos pide? Establecer buenas relaciones. Y eso es fundamental. Y no solamente es fundamental a nivel de educación, sino que a nivel laboral, y en la vida en general, hay que tener capacidad de establecer buenas relaciones. Nosotros somos profesionales que trabajamos en equipo. A no ser que queramos trabajar en un laboratorio, ¿no es cierto?, algo ya más científico, que nos vayamos a encerrar en una piecita solo, puede ser. Pero en general, la labor de la enfermera, del enfermero, es trabajar con otros y trabajar en equipo. Y pucha que es importante poder establecer buenas relaciones con los otros y relaciones de cooperación, de respeto por el otro, de escucha activa por el otro, ¿verdad? De humildad también muchas veces frente al otro. Debemos ser capaces de generar confianza, y la confianza se genera, ¿no es cierto?, con la escucha activa, que el otro sienta que yo estoy verdaderamente interesado en lo que le está pasando, y no que me esté hablando, o yo esté mirando por otro lado, o esté hojeando un libro, o esté mirando el celular, ¿verdad? Porque el mensaje que le estamos diciendo ahí es, ¿sabe? No me interesa lo que usted está diciendo. Y eso también en las relaciones que tenemos entre nosotros, como entre ustedes, como compañeros de curso, después profesionales, en la familia, o donde estén, en cualquier contacto con el otro. Esto, la escucha activa, es súper importante. El respeto por la persona, por la familia, por la comunidad, el respeto por sus creencias, el respeto por sus ritos, el respeto como persona, el valor que tiene cada uno como persona, ¿ya? La personalidad del educador y sus acciones influyen en el modo en que los demás lo consideran y en lo que piensan de él. Si yo tengo una personalidad avasalladora, como se dice, o soy prepotente, o creo que yo soy el que tiene la última palabra y me siento poseedor de la verdad o del conocimiento, y miro a los otros hacia abajo, ¿no es cierto?, y no de manera horizontal, entonces va a ser bien difícil que la gente me quiera escuchar o que la gente quiera participar, ¿no es cierto?, de una educación. Debemos ser asequibles, hacer que la población considere que es útil o provechoso lo que le estoy entregando, establecer una comunicación clara, hablar y expresarse con claridad, escuchar, bueno, ya lo dijimos activamente, discutir y aclarar, fomentar la participación, que es muy importante, si alguien quiere opinar, si alguien quiere contar una experiencia de vida, ¿verdad? Darle ese espacio para que lo haga, siempre nosotros manejando los tiempos, porque eso es algo que también tenemos que aprender. O sea, vamos a una capacitación que tiene un inicio y tiene un término, y eso lo establecemos nosotros. Por lo tanto, si de repente hay personas que se extienden mucho, o que les gusta mucho hablar, participar, tenemos que también parar y pedirle, ¿no es cierto?, en virtud del tiempo, del espacio, que acorte sus intervenciones. Buscar soluciones, ya en la acción y en la evaluación, y evitar prejuicios
preferencias y no ser discriminadores. ¿Cómo ayudar a las personas a aprender? ¿Cómo uno es facilitador del aprendizaje? Bueno, aquí dice, hay algunos tips, ¿no es cierto? Primero, hay que motivar a las personas dando razones del por qué es necesario aprender. Y en esto es re importante cuando ustedes se enfrenten con los escolares. Los escolares son muy preguntones y necesitan saber por qué, para qué, y ya a ellos no les basta el por qué sí o por qué no, como hacíamos con el preescolar, sino que ahora hay que dar razones. Y si ustedes los van a educar, tienen que motivarlos, ¿no es cierto? Y las educaciones en los niños siempre tienen que partir con una actividad de motivación, cosa que enganchen con lo que yo les voy a presentar a continuación, que es un contenido educativo. Debemos reforzar constantemente a las personas que están aprendiendo. Bien, va bien, vuelva a hacerlo, siga haciéndolo así, puede mejorar. ¿Ya? No lo negativo, no sabe, se equivocó, no aprendió, no entendió, que también los seres humanos tenemos como esa habilidad o mala costumbre, no sé cómo decirlo, de como mirar el vaso medio vacío, siempre. No, es que está casi bien, pero está rico, pero, ¿ya? Entonces, ese pero es el que tenemos que nosotros empezar a manejar. Primero nosotros mismos y después tratar de enseñarle también a los otros, ¿ya? A callarnos ahí y ser más bien positivos. Hay que dar la oportunidad para que todas las personas del grupo ejerciten la nueva práctica, comenten el nuevo conocimiento o expresen los conocimientos. Entonces uno siempre tiene que, en una educación, considerar tiempos para este tipo de diálogos que se pueden dar, ¿ya? Ser creativos. Y aquí ustedes van a tener que buscar, bueno, entre 15 alumnos, yo creo que pueden haber muchas ideas creativas, ¿no es cierto?, para planificar actividades, para mantener el interés de los niños, la atención alta, durante la sesión educativa. También tienen que ser, estar preocupados del tiempo que le van a asignar a las actividades. Si están trabajando con escolares de primero básico, el tiempo que van a ejecutar una educación no puede ser el mismo tiempo que van a destinar a lo mejor para educar a niños de octavo básico, porque el tiempo de atención que tienen los más chiquititos es muy menor al de los mayores. Entonces, esas cosas hay que irlas manejando. Siempre se deben dar instrucciones claras y permitir la mayor participación posible de las personas. Obtener de las personas que aprenden compromisos formales de poner en práctica los nuevos conocimientos o ejercicios. Eso también es una técnica bien utilizada a veces con algunos pacientes o con los niños. También resulta de hacerlos firmar como un compromiso. Que pongan el dedo, que pongan una letra, yo me comprometo a lavarme los dientes después de cada comida, y ustedes lo hacen firmar y ellos se llevan una copia, otra copia quedan ustedes y ellos se van así como comprometidos, ¿no es cierto?, a cumplir con esto que la enfermera o el enfermero le dijo que era importante para su salud. Como ven ustedes, el aprendizaje es una actividad de interacciones. Por eso que es tan importante cuando yo les pido a ustedes que interactúen conmigo, que participen también de las clases, porque de esa manera aprenden ustedes y también me motivan a mí como para hacer la clase, ¿ya? Y no estar acá simplemente como un ente que habla, y ¿quiénes están atrás? No sé. ¿Ya? ¿Qué pasa con la educación para la salud y el escolar? Entonces, ahora ya entrando más en terreno. La escuela, por supuesto, que es el marco ideal donde debemos poner en contacto a los niños con la salud y enseñarles a valorarla. Los niños están en una edad, yo diría que ya el preescolar 4 años, y el escolar en una edad en que son esponjitas los niños, ¿ya? Y que están en esta onda, es parte de su desarrollo, ¿no es cierto?, el querer aprender. Están ávidos por el conocimiento, por aprender cosas nuevas, por llevarlas también, ejecutarlas, ¿ya?
Entonces es importante y es el momento de instalar hábitos. Si los hábitos no los instalamos en esta edad, después más adelante es muy difícil. Y ustedes se pueden mirar a ustedes mismos. Si alguno tiene el hábito de fumar, pucha que es difícil dejarlo. Bueno, ahí en el fumar, ¿no es cierto?, en el ejemplo que les estoy dando, esa es una adicción y ahí entramos en otro mundo. Pero hay distintos hábitos, ¿no es cierto?, que a veces son nocivos para la salud y que cuando los tenemos instalados ya como adultos es muy difícil sacarlos. Es por eso que es importante esta edad. Ya en el escolar es cuando podemos inculcar hábitos saludables en los niños y que ellos, en su manera de ser tan especial que tienen, los llevan a sus hogares y pueden, porque lo hemos visto, niños que cambian a los adultos en su casa y los obligan, porque son tan catetes, ¿no es cierto?, que están todo el rato, pero este dijo que se hace así, la profesora dijo que se hace así, la enfermera dijo que esto hay que hacerlo y que se tiene que hacer así, ¿ya? O la enfermera dice que yo no puedo comer papas fritas, porque no puedo tomar bebida. Entonces obliga a los otros a tener hábitos de vida más saludables. Entonces, si consideramos que los niños y niñas están en una edad en que los hábitos aún no se han desarrollado totalmente, en que el aprendizaje es su mayor actividad y que la totalidad de la población infanto-juvenil está escolarizada, eso quiere decir que la tenemos recluida, ¿no es cierto? Tenemos el grupo ahí encerrado en un espacio y por varias horas del día, podemos suponer entonces que todas las actuaciones en materia educativa les alcanzará a todos. Y esa es la idea. Este proyecto nosotros lo desarrollábamos en colegios vulnerables. Ya son escuelas municipales donde especialmente se hacían y yo tenía pensado en este año en particular haber desarrollado este proyecto en escuelas rurales. Lamentablemente no, pilló esta pandemia, ¿verdad? Y tuvo que cambiarlo todo. Pero la idea de estas educaciones es que lleguen a esos sectores, que son los que menos acceso tienen, ¿no es cierto?, a la educación, los que menos acceso tienen a las capacitaciones, a la salud, a tener controles, etc. ¿Cómo planificamos ahora las etapas para planificar una educación? Esto lo vimos y es muy semejante a cuando hablamos de las intervenciones. Primero, por supuesto, identificar la necesidad, el problema, elaborar objetivos generales y específicos, definir el contenido de las actividades. Uno de los problemas mayores que ustedes tienen y que tenemos en general todos, y yo también lo sigo teniendo, no es fácil, es la elaboración de objetivos. El problema es que si el objetivo está mal planteado, todo lo demás está malo. Entonces, de ahí la importancia de poder elaborar bien un objetivo. Ustedes, si yo les doy un proyecto educativo y ustedes dicen que van a trabajar en salud bucal, y se ponen a trabajar y desarrollan el tema y todo, buscan el material, la metodología, pero no han desarrollado todavía los objetivos, ese trabajo puede ser perdido. Porque el objetivo es el que nos da el rumbo, es como la carta de navegación que nosotros tenemos. Porque el objetivo nos tiene que decir a quiénes vamos a educar, para qué o por qué y qué queremos lograr con esa educación. Eso tiene que responder entonces el objetivo y cómo vamos a evaluar. Y hay que tener mucho cuidado porque suele suceder de que las actividades se confunden con los objetivos, entonces se ponen una actividad como objetivo y eso está mal. Entonces, la próxima semana, o sea, el próximo laboratorio, lo que vamos a trabajar es en la construcción de los objetivos de su trabajo, de su proyecto educativo, pero estos objetivos no se los voy a dar yo, ni se los va a dar Francisca, sino que ustedes los tienen que traer ya semi-elaborados o estructurados para en el laboratorio poder revisarlo. Pero eso se lo voy a tener a continuación, ¿ya?
En una planificación de una educación, entonces, también debemos definir la estrategia metodológica. ¿Cómo yo les voy a enseñar a estos niños? ¿Qué estrategia metodológica? Voy a usar títeres, voy a usar una obra de teatro, voy a usar un video, voy a usar un PowerPoint, un baile, un eslogan, una rima, no sé, ¿qué metodología voy a usar? Y también, por supuesto, los recursos materiales y humanos. ¿Quiénes son las personas que yo necesito para esta capacitación? Necesito probablemente el que va a estar entregando los contenidos, a lo mejor voy a entregar otros que tengan contenido a los niños, que los ordenen, otro que va a escribir en la pizarra, otro que va a pasar las diapositivas, el otro que va a estar preocupado de que no me desenchufen el computador, otro que pase lista, no sé. Pero ese recurso humano también tiene que estar definido dentro del proyecto. Y los recursos materiales. Voy a usar papeles de colores, computador, televisor, voy a usar tiza, voy a usar disfraces, voy a usar títeres, no sé, lo que ustedes, esto es muy amplio, así es que es por eso que hay que darle a la creatividad, ¿no es cierto?, a desarrollar esta habilidad. Y por supuesto, finalmente la evaluación que nos va a dar cuenta si sirvió o no sirvió todo esto que hicimos. El objetivo, entonces, de este proyecto educativo debe describir una acción, algo que yo voy a hacer. Voy a educar, voy a elaborar, voy a diseñar, voy a jugar, voy a bailar, no sé, ¿ya? Pero es una acción. Debe señalar también un contenido preciso, ¿qué voy a hacer? La acción o conducta debe ser observable y medible, por lo tanto, evaluable, ¿ya? ¿Qué quiero lograr yo? Que los niños disminuyan las caries, que los niños, que disminuya la obesidad infantil, que disminuya el sobrepeso, que los niños tengan una vida más activa, que sean menos sedentarios, que la tasa de bullying en un colegio determinado baje, etc. ¿Ya? Esto, el objetivo o la acción esta que debe ser observable, debe ser expresado en función del educando y no del facilitador, porque los logros no son para mí, ¿cierto? Son del que estoy educando. Entonces ahí aparece un ejemplo que no está muy bueno como objetivo, porque dice, los educandos serán capaces de medir la temperatura rectal en un niño. ¿Y cuál es el primer problema que tenemos ahí? ¿Alguien me puede decir? ¿Ven algún problema en ese objetivo? Lo veo como una actividad, no como el objetivo como de todo. ¿Qué otra cosa aparece ahí? ¿Quiénes son los educandos? No. Lo que pasa es que cuando hablo de los educandos, hay que definir quiénes son los educandos. ¿A quién le voy a hacer esa capacitación yo? Pueden ser, ¿no es cierto? Yo podría decir ahí los alumnos de enfermería del primer año de la Universidad de Tarapacá serán capaces de aprender, ¿no es cierto? O de medir la temperatura rectal en un niño. Entonces tengo que definir un poquito más el universo. ¿Se dan cuenta? No, si la pueden hacer. No, lo que yo me refiero es que yo cuando hago un objetivo tengo que identificar también a quiénes, ¿ya? Los niños, los alumnos de primero básico, ¿me entienden? Pues si yo pongo los alumnos del colegio Saucache serán capaces de medir la temperatura axilar, si les quiero poner otro ejemplo. Pero los alumnos del colegio Saucache, que es toda la comunidad del colegio Saucache. Entonces, cuando yo quiera evaluar ese objetivo, ¿cómo lo evalúo?
si no definí bien el universo, entonces ya me complica para evaluar. Entonces es distinto si yo digo, ¿no es cierto?, los alumnos de enseñanza básica del Colegio Saucache serán capaces de medir la temperatura axilar. Si es eso, yo ya sé, ¿no es cierto?, que mi capacitación tiene que ir orientada a todos los alumnos de la básica, por lo tanto, tengo que tomarlos de primero básico hasta octavo básico. Y cuando evalúo tendré que ver, pues, ¿cuántos alumnos tengo de primero básico a octavo básico? Tengo 500 alumnos ya. De estos 500 alumnos, ¿cuántos aprendieron? ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Este proyecto que ustedes van a elaborar hoy día es sencillo y no va a tener tanta exigencia en términos de evaluación. Pero el día de mañana, cuando ustedes elaboren proyectos, tienen que también poner metas. ¿Cuáles son las metas que ustedes se ponen? Y de esa manera uno evalúa. Entonces yo digo, yo quiero que el 80% de los alumnos de enseñanza básica del Colegio Saucache aprendan a controlar la temperatura axilar. Esa es mi meta. Entonces, cuando yo evalúo y saco números, ¿no es cierto?, y veo que de los 500 alumnos aprendieron 100, o sea, me fue re mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes, ¿qué quiero que aprendan con esto? Que cuando ustedes elaboren el objetivo, se empiecen a hacer estas preguntas. A ver, ¿cómo voy a evaluar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero que estos niños aprendan? ¿Para dónde apunta esto que yo voy a hacer? Y lo primero que van a tener que hacer es elaborar el objetivo general de un proyecto educativo. Este proyecto educativo, ¿qué pretendo hacer yo con este proyecto como algo así general? Porque después vamos a ir desmenuzando y van a ir saliendo los objetivos específicos. Es una forma también, chicos, de ir ordenando el pensamiento, ¿ya? Y las preguntas, cuando uno se hace preguntas, eso le va a ayudar a limpiar este objetivo. Los objetivos también facilitan, por supuesto, el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque si yo les digo a ustedes que yo lo que les quiero enseñar es a realizar el control de salud de un escolar, ustedes saben a lo que están viniendo a estos laboratorios y nos vienen a aprender a hacer un queque. ¿Ya? Entonces cada uno, cuando yo le planteo el objetivo al otro, yo le digo, mira, esto es lo que yo quiero alcanzar contigo, el otro sabe también a lo que va, ¿ya? Al facilitador, en este caso a nosotros, los objetivos nos permiten seleccionar actividades más apropiadas para el cumplimiento de los objetivos, ¿ya? Y al educando le permite conocer lo que obtendrá de las nuevas experiencias. Si yo tengo como objetivo nuevamente, volviendo a que los alumnos serán capaces de controlar la temperatura, ¿no es cierto? ¿Cuál será la actividad? Controlar la temperatura. Por eso que es un hilo muy fino a veces el que nos separa o el que nos diferencia una actividad de un objetivo. Porque el objetivo es conocer, que aprendan a controlar la temperatura. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de una actividad que es controlar la temperatura con un termómetro. Esa es la actividad. Ya, que se controlarán, ¿no es cierto?, con un compañero, controlarán a 10 compañeros, colocarán el termómetro, y esa es la actividad. La metodología, separaré al grupo en grupos pequeños, grupos de A5, de A6, siempre en números pares para que se controle uno con el otro, ¿verdad? Entonces uno se tomará la temperatura al compañero, después le tomará al otro, registrará en un papelito. ¿Qué características deben cumplir los contenidos educativos en salud? Y aquí estamos hablando un poco de los contenidos. Eso, los contenidos se los vamos a dar nosotros, ustedes sí van a poder elegir, pero siempre los contenidos para una educación deben ser relevantes y realistas, ¿ya? Relevantes para los educandos, o sea, para la persona, deben ser útiles para el mejoramiento de su calidad de vida, importantes para el desempeño diario, ¿no es cierto?, específico, de acuerdo a las características de las personas. Y realistas, que tratados de manera que la persona pueda ponerlos en práctica en su vida cotidiana. No puedo decirle a una persona que no tiene agua en su casa que se duche todos los días.
por ejemplo. ¿Ya? Y yo lo voy a educar en hábitos de higiene personal. Entonces, ustedes todos los días, aquí los hábitos dicen que se tiene que duchar todos los días en la mañana. ¿Y qué pasa? Que no tiene agua. O sea, ese no va a tener hábitos de higiene porque como no tiene ducha, entonces no puede hacerlo. ¿Ya? Entonces, en eso también tenemos que pensar un poco. Piensen ustedes que estos talleres o estas educaciones están orientadas a población, a colegios vulnerables, ¿ya? Donde hay situaciones socioeconómicas difíciles, donde hay pobreza. Por lo tanto, cuando ideen sus talleres, sus contenidos educativos, las metodologías y todo eso, tiene que ser pensando en lo que tienen los niños en sus casas, ¿ya? No pueden decirle, mire, cuando vaya al supermercado o al Jumbo, entonces elija ahí las verduras verdes, las rojas, las no sé. Ya tienen que ser cosas aterrizadas, hablemos en un lenguaje, ¿no es cierto? Cuando la mamá vaya a la feria, ustedes acompañen a la mamá a la feria, que es donde probablemente van, elijan tal o cual fruta o verdura, ¿no es cierto?, que es más saludable. Entonces, todas esas cosas, todos esos factores los tenemos que nosotros ir considerando. Los contenidos educativos también deben ser simples en cuanto al lenguaje. Dentro de cuando ustedes desarrollen sus módulos educativos, ¿no es cierto?, hay una parte que es como el marco teórico, donde tienen que hacer referencia al desarrollo del contenido educativo en lenguaje técnico, ¿ya?, científico. Pero también viene una parte donde yo les pido que ustedes me expliquen cómo van a entregar ese contenido educativo. Y ese lenguaje puede ser más lúdico, porque me van a contar como un cuento, una historia. Mire, profesor, no lo vamos a hacer así, vamos a hacer grupos de A5, de A6, uno de los capacitadores se va a disfrazar y va a contar un cuento. Bueno, todas esas cosas que pueden ir apareciendo. Deben ser atractivos los contenidos también, especialmente con niños, en su presentación, para mantener alto el interés del educando. No van a hacer un PowerPoint, ¿verdad?, con pura letra ahí para los niños de primero básico, porque eso no se lo va a pescar ninguno. Y deben ser reforzados constantemente para producir efectivamente el aprendizaje permanente. Los contenidos más relevantes a desarrollar en una acción educativa son aquellos que promueven, por supuesto, los estilos de vida saludables. Ejercicio, alimentación saludable, eliminar todo lo que son los hábitos nocivos, buenas relaciones interpersonales, recreación, etc. Los elementos de un programa educativo, aquí está en general, un poquito más adelante les voy a bien lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Siempre llevan una introducción, y la introducción ahí también se tienen que esmerar un poquito porque es como la motivación de este proyecto, ¿verdad? Cuando yo miro la introducción de cualquier trabajo, libro, es como leyendo la introducción y uno dice, interesante, ¿ah? Oye, esta cuestión me parece entretenida, la voy a leer. O puede decir, no, qué lata. Cero aporte y lo dejo de lado. Entonces la introducción tiene que ser tal de que cuando yo lea la introducción diga, oh, entretenido, esto me gusta. O sea, acá vienen cosas interesantes, ¿ya? El marco referencial o marco teórico es el desarrollo del contenido educativo, que es lo que se sabe respecto de ese conocimiento, o sea, de esa actividad que ustedes van a desarrollar. Hay que elaborar objetivos generales, objetivos específicos, el detalle de las sesiones, las actividades, la evaluación, conclusiones también y la bibliografía. La unidad educativa, que es cada módulo educativo que van a hacer, debe tener un tema, pues un título, cuánto va a durar, también los objetivos, las actividades, medios audiovisuales si van a usar o evaluación. Y en la evaluación tenemos que contestarnos estas preguntas. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cuándo vamos a evaluar? ¿Quién va a evaluar? Eso constituye una evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? Lo que dijimos en el objetivo. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a evaluar?
Vamos a hacer, le vamos a hacer una prueba a los niños, un cuestionario, le vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una encuesta. ¿Cuándo lo vamos a evaluar? Lo vamos a evaluar al término del taller, no sabe, vamos a venir después de 2 meses, le vamos a hacer un test, vamos a ver si hay algún cambio, si se acuerdan. ¿Quién va a evaluar? Los alumnos de enfermería, no sabe que el profesor el que va a pasar este cuestionario, ahí ustedes ven cómo lo van a hacer. Los medios audiovisuales que pueden utilizar, ustedes los conocen mejor que yo, están afiches, carteles, lienzos, paneles, murales, exposiciones, fotografía. Todo eso tenemos en medios audiovisuales que usan preferentemente dibujo, que puedan enganchar rápidamente. Las imágenes son las que más les llaman la atención a los niños y lo que más les queda. Los medios impresos, estos son los medios escritos, ¿no es cierto? Volantes, panfletos, cartillas, dípticos, trípticos, ¿ya? También se utilizan lemas, algunas en los periódicos, mensajes escritos en recibos de servicios públicos, donde a veces viene un mensaje, bolsos que a uno le regalan, sobre todo con las campañas estas de la protección solar, ¿verdad? De que se cuide, alimentación saludable, también hay muchos bolsos, hay de estas viseras, lápices, etcétera. Los medios auditivos son aquellos que son transmitidos a través del sonido, mensajes en CD, ya eso casi no se ve, altoparlante, mensajes radiales, a través de la televisión, canciones, eslogan. A los niños en edad escolar, menores de, yo diría entre primero, segundo hasta tercero básico, les encanta esto del eslogan, de la rima, del trabalengua, ¿no es cierto? Y lo aprenden rápido y enganchan con el tema. Medios audiovisuales, sonido e imagen, ¿no es cierto? Bueno, rotafolios, teatro, títeres, juegos, diapositivas, diaporamas, videos, cine, que lo pueden utilizar. Para ver cuál es la metodología más apropiada que vamos a usar, debemos definir, ya dijimos, esto es repetir lo mismo, definir los objetivos, definir el grupo al que le vamos a educar, seleccionar los medios para emitir el mensaje, o sea, cuál es la metodología que vamos a utilizar, qué medios audiovisuales, radiales no, escritos podemos utilizar, seleccionar los mensajes de acuerdo al tema, las imágenes, ¿ya? Diseñar el material, esto ya no es importante. Aquí estamos, trabajo. Programa de educación en salud orientado a enseñanza básica. Lo que ustedes deben hacer entonces es elaborar un programa educativo el cual contemple contemple en realidad 4 temas que van a tener que desarrollar, 4 temas educativos, 4 módulos de educación orientados a diferentes niveles de educación. Cuando este trabajo se hacía de manera presencial, lo que los alumnos entregaban, ¿no es cierto?, era un libro anillado, como este que yo tengo acá que les voy a mostrar, ¿ya? Entonces era ustedes lo van a entregar de manera digital, me lo van a enviar en una fecha que yo les voy a dar. Tienen aproximadamente un mes, y yo creo que a lo mejor les voy a dar una semanita más para entregar este trabajo. Yo el próximo laboratorio les voy a dar la fecha exacta, que es el tiempo que van a tener para desarrollar este programa educativo. Van a tener que enviármelo a mí al correo institucional y una copia también a Francisca, que es la ayudante. Esta es la propuesta de temas. Si ustedes tienen algún tema que no está acá y que les parece interesante y que les parece atingente a trabajarlo con escolares de primero a octavo básico, ustedes me lo pueden plantear y si estamos ok, no habría ningún problema, si está acorde a las necesidades que tienen los niños, ¿ya? Pero estos son los más frecuentes y lo que más se trabaja,
lo que más necesitan en realidad los niños por el tema, por la etapa en la que están en edad los chicos. Alimentación saludable. Ahí dice transversal. La alimentación saludable la pueden hacer de niños de primero básico hasta octavo básico. Estilos de vida saludable, lo mismo. Se puede trabajar de manera transversal en todos los cursos. La convivencia escolar y la salud mental también, solo que ahí tiene que tener matices, ¿verdad? De cómo yo voy a enfrentar. Uno de los temas que acá se trabaja mucho es el bullying. Y el bullying, trabajarlo con chiquititos de primero, o sea, es distinto trabajar el bullying con niños de primero básico que trabajarlo con niños de octavo básico, ¿verdad? Por el conocimiento.